Buenos días a todos los que nos acompañan, no solo aquí en el auditorio de la Alianza San Borondón, sino aquellos que se conectan con nosotros a través de nuestros canales virtuales. Saludos en este día domingo. Muchas gracias a ustedes porque no se fueron de feriado. Quizás no había plata, no había quincena, no sé, pero estamos aquí reunidos y eso es lo que importa. Hoy, si usted se da cuenta, tenemos una disposición diferente de nuestro escenario, porque queremos de alguna manera, y por lo menos un poquito de tiempo que dura esta conversación monólogo para usted, conversación con los que vamos a estar acá, pero queremos compartir con usted un poco de lo que se trata entender el partimiento del pan, la comida, dentro de una casa iglesia, dentro de la iglesia de Dios que se reúne semana a semana. Así que, por favor, preste atención. Esperamos que cada detalle, cada pregunta y cada cosita que vaya saliendo, vaya respondiendo quizás dudas o incertidumbres que hay dentro de usted con respecto a este tema. Así que vamos esperando a que lleguen los hermanos, ¿les parece? Tienen que llegar a la casa, así que vamos a esperar a que lleguen poco a poco. En la iglesia de los Corintios había un gran problema que la gente no se esperaba. Aquí sí estamos esperando. ¿Ve? Llegaron. Sí. Elisa, hello. Israel. Por la otra puerta. Hola, hermana. Carmen. Omarcito. Hola, hermana Mónica. Omarcito. Ay, hermano Salvador, tomen asiento. Los otros se nos entraron por el corredor de la casa porque tenían que traer las cosas de comer. ¿Quién traía el refrigerio hoy día, por si acaso? Hola. ¿A quién le tocaba? A Melissa. A Melissa le tocaba ya. Muy bien. Lo que vamos a compartir hoy. No hubo para encebollado hoy día. Hola Isaac, ¿cómo estás? Bien, vamos sirviéndonos entonces. Es momento en que nos podamos servir los unos a los otros y esto es súper bonito porque uno puede indistintamente acercarse a la mesa y ya sea ayudar a repartir o simplemente servirse en pareja. Así que seamos libres. A ver, ¿qué nos trajo Melissa hoy en esta mañana? Mita, yo no como. Vamos para acá. Y aunque parezca jocoso, dentro de una casa iglesia nos tenemos que preocupar porque todos nos sirvamos algo de comer. Usted acaba de ver un detalle aquí, Sergio no come, no le gustan las humitas. Entonces ahí es bueno siempre llevar algo extra. Pero eso solo se conoce cuando usted sabe quién va y cuando usted conoce los gustos de las personas. Así que es momento de servirse. No tenga vergüenza, comamos. Hay café también, hay jugo también. Oiga, a Melissa no le dijeron que yo no comía humita. Sí son. No, pues cada vez que le toca a Melissa e Israel, aquí nosotros salimos bien servidos. Se rompe la dieta, ¿no? El estómago se siente bien. ¿Quedó para mí? No. La de Sergio es mía entonces. Yo estoy ayunando hoy, no sé. Gracias. Sergio está de ayuno y oración. Bueno, vamos a sentarnos. ¿Qué tal la semana? ¿Todo bien? El micrófono. Hola. Bueno, hoy tenemos que enseñarles aquí a los asistentes a este lugar y a los que nos están viendo por allí un poquito de qué se trata esto. Así que mientras comemos nuestra humita, tomamos café, también hay juguito de naranja para que se puedan servir y sean libres igual de disponer de lo que está ahí en la mesa. Es necesario hacer un poquito de historia. ¿Por qué historia? Porque sucede que el tema de la comida no es una novedad en el mundo del Nuevo Testamento, es decir, de la época de Jesús y de los apóstoles, sino que existía, por lo menos de la parte de los judíos, existía ya una celebración establecida para el pueblo de Israel. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Nadie se acuerda? Dice Isaac que la Pascua, y eso es interesante porque cuando uno va a Éxodo en el capítulo 12, uno se topa con las instrucciones de Dios y dentro de las instrucciones de Dios vamos preguntándonos ¿dónde tenía que comerse la Pascua? En las casas. Era el lugar donde estaban los israelitas ahí viviendo y Dios les dio las instrucciones hasta de qué tenían que comer. ¿Y cuál fue la primera cosa que Dios les dijo que tenían que comerse?
Tenían que comerse un cordero por familia. Y tenía que ser cordero asado. Eso hubiéramos traído. Eso, ¿verdad? Claro. ¿Usted ha comido cordero asado, Alfredito? No. Estamos mal, pues, aquí. Alguien que, o hermano Salvador, ¿usted ha comido cordero asado? ¿Y qué tal es? Es deliciosa, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le dijo Dios a los hebreos? No tiene que quedar nada de un día para otro. Entonces usted y yo, que hemos hecho comida para nuestras casas y todo, y los hijos van a comer, ¿qué le decimos a los niños? ¿Se comen todo? ¿Por qué? Porque los niños de África están sufriendo hambre. Ok, a veces los padres dicen eso, ¿no? Pero sobre todo se habla de los hijos buenos. Usted tiene que considerar que su papi trabaja, su mami ha preparado. Y eso hay que valorar, ¿verdad? Y los judíos que celebraban la Pascua se reunían en las casas, comían parrillada de cordero. Y un elemento más que acontecía dentro de esas casas era que el pan y el jugo de uva fermentado, que sería ya el vino o el mosto si es que era fresco, eso era como cuando usted come en su casa y le sirven juguitos de naranja al final del seco de pollo. Porque el vino y el pan eran como dos ingredientes que no faltaban en ninguna comida de estas culturas del Mediterráneo. Así que no había nada de sagrado, llamemos así, hasta ese momento para el vino y el pancito. Entonces ya los judíos vienen con esa mente. Cuando Jesús, que nace en una cultura judía, está a punto de morir, de irse a la cruz, ¿qué le dijo a los discípulos? Hacer esto en memoria de mí. Lucas 22, ¿verdad? Vayan a preparar un aposento, hablen con el dueño de la casa y digan: el Señor lo necesita. Y a ver, pregunta, ¿qué es un aposento? El lugar. Es una habitación. Es una habitación. Hermana Mónica, de una lo saca, no. Es una habitación dentro de una casa. Y dijo el Señor: vayan a preparar el aposento que el Señor ha pedido que se prepare. Y luego Jesús, eso, si usted quiere revisar eso en sus casas, usted puede revisar Lucas 22, ya sea en su celular, en su tablet o donde sea, y si tiene Biblia, el libro también. Pero si usted lee Lucas 22, usted va a ver allí cómo Jesús comienza la comida diciendo: cuánto he querido comer esta Pascua con ustedes. ¿Qué dice Sergio? Y específicamente donde dice que debemos de comer solamente pan y vino. Ya vamos para allá. Ahorita estamos explicando la parte judía y la parte de Jesús como judío. ¿Ya? Ya falta lo otro. Espérese. Entonces Jesús dice: cuánto yo he querido comer esta Pascua con ustedes. Y a ver, y si nos acordábamos, ¿dónde estaban las indicaciones de la Pascua? En Éxodo capítulo 12. ¿Y qué tenían que comer? ¿Cuál era la comida? ¿Se acuerda? Cordero asado. Y el pan y el vino y las hierbitas y el resto de cosas era parte de todo lo que se estaba sirviendo allí. ¿Dónde comieron en Egipto? En una casa, porque era la casa donde vivían los esclavos. Allí comieron la Pascua. Ahora Jesús está en una habitación. Y ahora Jesús les dice: he querido comer esta Pascua con ustedes con todo mi corazón. Jesús está a un tris de morir. Está a un tris de morir. Y en medio de eso, luego dice de que ellos están comiendo, y en medio de la comida viene Jesús y dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ahora vamos a hacer una pausa allí, y ahora para irnos a lo que Sergio nos decía, ¿no? ¿Qué pasa en el mundo gentil? Los griegos y los romanos eran conocidos porque cada vez que se reunían para una ocasión especial, había todo un banquete. Eso es cultural. Para toda esta región del Imperio Romano era normal. Cada vez que había... A ver, ¿ustedes han ido a alguna reunión social? Díganme que ustedes sí tienen vida social. Ya, yo no tengo vida social, ustedes sí tienen vida social. Ya, ok. Y cuando nos invitan, Isaac, qué sé yo, una salida entre panas y entre amigos, ¿cuántas pizzas se piden? 5 pizzas. Y si están en promoción de 2 por 1, se hacen 10. ¿Ya?
Si siempre hay una comida especial. Cuando alguien se casa, a ver, Israel y Melissa, el día en que ustedes se casaron, ¿hubo bastante comida? Un banquete había. ¿Y cuánto? Cordero. Aunque suene feo. ¿Y cuántos comieron de a gratis, ve? No sé, pero había bastante. Ay, Melissa lo codea. ¿No? Pero hubo una gran comida. Un hijo se gradúa. ¿Ustedes ya graduaron a sus hijitas de la escuela? ¿Sí? ¿Y qué hicieron cuando se graduó de la escuelita? ¿A qué fueron a hacer? A comer. Fueron a comer. Y sucede que nosotros los guayacos, o por lo menos los ecuatorianos, los latinoamericanos, cada vez que hacemos algo, siempre tenemos comida. Así que de alguna u otra forma, usted y yo nos parecemos un poquito a aquella época del Imperio Romano en el siglo I. Cada vez que celebramos algo especial tenemos comida. Tenemos comida. Entonces, ahora, nosotros porque estamos en la mañana, no tenemos humitas, tenemos café, juguito, nos olvidamos el choripán para Sergio, bueno, ya, así uno siempre tiene que caer. Pero en todo caso, fíjese de que la comida, tanto de los judíos como de los griegos y de los romanos, era en las noches. Por eso se le llamaba la cena, porque la cena se come de noche. Y era el gran momento en la vida. Ahora sí unamos las dos cosas. Y recuérdenos, Sergio, ¿qué era lo que preguntaba? Que específicamente donde dice que solamente se come pan y vino. Es que ahí viene el tema. Cuando yo leo 1 Corintios 11, que es el gran capítulo donde Pablo se dirige a los problemas dentro de la celebración de la comida o del partimiento del pan. Y aquí viene un tema interesante. En Hechos capítulo 2, por si acaso, es donde se dice de que en la iglesia que se reunía en las casas, donde la iglesia de casa en casa perseveraba en la doctrina de los apóstoles, perseveraba en la oración y luego dice perseveraban en el partimiento del pan. Así que si queremos hablar en términos oficiales, deberíamos llamarle a este tiempo el tiempo de partir. El partimiento del pan. Exactamente. Porque había una comida donde todos en algún momento participaban. Y como era propio de estas culturas tener el pancito, vamos a manejar ejemplos que son conocidos para ustedes. ¿Usted alguna vez ha comido tortilla de huevos? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Le sale bien? Es rico, ¿no? ¿Ya? ¿Qué hace usted para limpiar el plato y que no quede nada? Con la lengua. Sergio es nuestra parte salvaje del grupo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué dice Alfredito? Con el pan se limpia, porque eso es parte de nuestra mesa. Entonces Jesús está comiendo. ¿Qué come Jesús según Éxodo 12? Están comiendo cordero asado en sus platos. Con las hierbitas y todo. Y ya se están terminando. Porque ¿cuál era la instrucción del Señor en Éxodo 12? En la época de Moisés. No queda nada. O sea que el plato tiene que terminar. Entonces estos judíos del año 1500 antes de Cristo agarran el pan que es propio de su cultura. ¿Y qué es lo que hacen? Porque no puede quedar nada. Viene Jesús y comienza a darle a la comida. Un toque diferente. Ya los discípulos están comiendo ya lo último de la comida con el pancito. Y ahora Jesús les va a dar una lección didáctica de lo que va a acontecer en pocas horas. Y agarra un pedazo de pan que había quedado por allí y lo parte delante de ellos y dice: esto, mi cuerpo por ustedes va a ser partido. Se estaba refiriendo a su muerte, ¿verdad? Y después venía la copa. Y esto es algo interesante dentro de la comida, porque al final, tanto judíos como gentiles cuando usted se va a casar y ya pasa la parte importante del matrimonio, toca pues no hacerlo así. Entonces,
pasa el mesero sirviendo, ¿verdad? Las copitas, ¿no? Y entonces por lo general habla, si es una graduación, habla el papá, habla la mamá. Si es un matrimonio, habla el padre de la novia, el padre del novio. Yo qué sé, usted sabe de eso, mejor que yo, ¿verdad? Hablan y después de eso, ¿qué es lo que ofrecen después de haber dicho lo que tenían que decir? Vamos a brindar. Vamos a brindar por esto de acá. Viene Jesús y en la mesa de los judíos hay algunas copas. Está la copa, por ejemplo, de Moisés. No, entonces, salud por Moisés. Y bebemos en nombre de Moisés que nos dio la ley. Luego venía la copa de Elías. Porque Elías, según algunos profetas judíos, tendría que venir antes de que aparezca el Mesías. Entonces tenían la copa de Elías también servida. No, y entonces venían, brindemos porque el profeta Elías tiene que venir. Y luego al final había una copa en particular que era la copa del Mesías. La copa que decía, estamos esperando al Mesías. Y entonces ahora Jesús está en la comida, en el aposento, y decide tomar en su mano la copa. Por eso el griego del Nuevo Testamento dice, entonces tomó la copa. El texto griego pudo haber dicho, tomó una copa, pero lo maneja con artículo definido singular. Tomó la copa, una especificidad hay allí. Es lo más probable teológicamente que Jesús está tomando la copa del Mesías y le da un nuevo significado. Hasta antes de Jesús, esta copa era, estamos esperando al Mesías, esta copa no se toca, y se quedaba ahí en la mesa. Pero ahora Jesús le da un giro y dice, esta copa, la copa del Mesías, ahora es el nuevo pacto en mi sangre. Y ahora, cada vez que ustedes se reúnan a comer, lo van a hacer en memoria de mí. Y bebieron todos por primera vez en 1500 años la copa del Mesías con Jesús en una casa. Beben la copa. Y Jesús dice, les prometo algo. No voy a volver a beber de esta copa hasta que yo venga por todos ustedes en el reino de mi Padre. En otras palabras, no voy a volver a brindar con vino hasta que ustedes estén conmigo. Y así fue ese momento de la última cena. Ahora, vamos a 1 Corintios 11. Ay. Y creo que ahí les voy a tener que leer. No se molestan, ¿verdad? No sé si eso responde un poco su pregunta, Sergio, aunque falta un poquito más, que ya lo vamos a ver ahora. ¿Hay alguna otra pregunta, por si acaso, de lo que hemos conversado? Él va a decir que cuando Jesucristo estaba con ellos, al recordar de Moisés, Elías, es decir, que las profecías se cumplían en él, con el recordamiento también de eso, de las profecías. Por supuesto, la comida tenía todos los elementos querigmáticos. Tenía todos los elementos de la proclamación del Evangelio. Y uno de esos primeros elementos era de que en Cristo Jesús se estaban cumpliendo todas las profecías hechas a los antepasados. ¿Y cuáles eran estas profecías? Si hacemos rapidito, Dios le prometió a Eva que un hijo de ella le aplastaría la cabeza a la serpiente. Dios le prometió a Abraham que por medio de él serían benditas todas las familias de la tierra. Dios le prometió a David que un rey salido de su descendencia reinaría para siempre. Dios le prometió a los profetas que él mismo se haría carne y que cambiaría nuestros corazones. Claro, la cena tiene ese elemento. Todas las profecías se habían cumplido en Cristo Jesús. ¿Vamos bien? ¿Qué dice, hermano Salvador? Una preguntita. ¿La cena fue instituida solo para realizarse en la iglesia? Y es que ahí eso es un preguntón de este tamaño, pues. Entonces vamos otra vez a nuestro repaso. ¿Dónde comían los judíos la comida de la Pascua? En la casa. En la casa. ¿Dónde Jesús comió la última cena? En Hechos 2, ¿dónde se reunía la iglesia y la doctrina de los apóstoles, la oración, el partimiento del pan, la comunión unos con otros y el velar por las necesidades? ¿Dónde pasaba esto? Pasaba en las casas. ¿Sabe algo, hermano? Hasta el siglo III, la iglesia se reunió en casas. Desde el siglo IV hacia adelante,
como el emperador supuestamente se hizo cristiano, comenzaron a cambiar las casas por las capillas, catedrales, basílicas o los edificios a los que luego se les comenzó a llamar iglesia. Y a partir del siglo IV, las reglas para la comida cambiaron. Ya no era la comida de celebración de la libertad que se instituyó con Moisés. Ya dejó de ser la comida de alegría que instituyó Jesús en la última cena. Entonces comenzaron poquito a poquito a cambiar ciertos temas. Por ejemplo, ya en la comida, porque en los pocos lugares donde aún habían comida, especialmente los monasterios, comenzaron a decir: durante el tiempo de comida no se habla. Entonces uno comía así. Luego las reglas dentro de los monasterios decían: en el momento de la comida no te puedes mirar con tu hermano que está comiendo al lado. Pasaron algunas décadas y luego dijeron: en el tiempo de la comida es prohibido reírse. Pasó el tiempo. En el tiempo de la comida no puedes comer otra cosa que no sea pan y vino. Entonces, si yo quiero ir a la iglesia del primer siglo, ¿a cómo comenzó el movimiento? El movimiento comenzó en las casas, con familias que se reunían. Aquí, ¿cuántas hay? Bueno, aquí está Isaac por su cuenta. Tenemos aquí una familia, aquí hay otra familia. Marquitos está por otro lado y vamos a orar por él. Hoy no pudo venir Claudia Janet. Y hay algunas familias aquí donde la edad no importa, porque la idea de la iglesia era unir familias y compartir en una comida donde todos disfrutemos. De eso se trataba. Y una comida donde Jesús, el Señor, era el centro de nuestra conversación, vida y dinámica. Siempre fue una comida en las casas. Hasta que luego llegamos, ¿no? Y usted le puede recordar un poquito a su cabeza de que esto pertenece sí a la historia de la Iglesia Católica Romana de Occidente, que igual es parte de nuestra historia, pero luego sale la Iglesia Protestante, allá en el siglo XVI, con Martín Lutero. Si usted por ahí se acuerda un poquito, ¿verdad? Ya mismo en octubre vamos a celebrar otro año más de Reforma. Pero uno de los temas que quedó en la Reforma sin respuesta, porque simplemente no se sentaron a pensar eso, es: ¿qué hacemos con el servicio de comer el pan o beber la copa? Y lo que hizo el protestantismo fue copiar ciertos elementos del mundo católico romano y sigue igual. Entonces, y otro que me olvidaba, cuando los del monasterio comenzaron a poner reglas: no te rías, no mires al de al lado, no hay comida, no converses, solo es pan, solo es vino y nada más. Esta gente instituye otras cosas más. Por ejemplo, solo pueden participar de la comida los bautizados. ¿Se imaginan? ¿Qué decías, Israel? Ahí en esa época también nació el tema de que solo se lo hace un domingo al mes, el primer domingo del mes, el tema de la cena. Ajá. En esa, porque hasta ahora, al menos de lo que leímos en Hechos, de que partían y se reunían en las casas, parecía que lo hacían varias veces, que no lo hacían una sola vez. Así es. Porque igual me parece que es como una reunión de hermanos, o sea, siempre nos queremos reunir, siempre queremos estar juntos, siempre queremos comer juntos, adorar a Dios juntos. Entonces no lo iban a limitar una vez al mes, nos vemos y nos vemos el siguiente mes. Exactamente. Entonces me imagino que en esa época nació ese tema de hacerlo una vez, un domingo al mes, el primer domingo del mes. Así ve. Bien, gracias por la imagen, porque es una comida entre hermanos. Es como cuando usted se reúne con su familia. ¿Usted aprovechó el feriado para reunirse con su familia? No aprovechó el feriado para reunirse con... No solamente hablo con ustedes también. ¿Aprovechó el feriado para reunirse con su familia? Ya, por lo menos los nucleares de su casa se fueron a comer afuera para que nadie tenga que ensuciar platos en la casa. Un día por lo menos. Salchipapa, dice Isaac, por lo menos. Ya, ok. Pero ese es el punto.
Era una comida entre hermanos. Y ahora que me acuerdo, Jesús le dijo a los discípulos en esa última cena: ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar mis amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero yo a ustedes les he dicho todas las cosas. Ustedes son mis amigos. Entonces Jesús comienza a perfilar la comida como una comida de hermanos, de familia que se ama. Es una comida de amigos, donde podemos estar juntos y compartir. Ahora, Israel decía algo interesante, ¿no? Hechos es donde está la evidencia a lo que principalmente Israel dice. Porque dice el libro de Hechos que se reunían el primer día de la semana. Por lo menos, una vez por semana se reunían. ¿Y cómo era la reunión de la iglesia una vez por semana? Comían juntos, aprendían juntos, oraban juntos, estaban juntos. Ahora, le voy a dar, pero es para que lo maneje con cuidado, y ustedes también. Cuando los greco-romanos y los judíos se reunían a comer este banquete, podían estar 3-4 horas en la misma casa sin ningún problema, porque era un día esperado, el día en que se reunía la gente para celebrar la obra de Dios en medio nuestro. ¿Vamos bien hasta allí? Tito, ¿Qué dice Omar? o sea, yo entiendo que la cena del Señor es especial, ¿no? Es un momento de recordar lo que hizo Cristo y todo. Pero de lo que te estoy entendiendo, hay una parte que sí la podemos, como una comida entre amigos, ¿no? Le quita ese de lo que yo viví como en mi iglesia hace años. Era como un lugar que tenía que ir bien vestido, ir santo, ir preparado para poder participar de la cena, ¿no? Y de lo que te escucho es algo más de coinonía, de entre amigos, de disfrutar, recordar lo que hizo Cristo, y le quita ese tinte como de ceremonioso a lo que hemos visto, ¿no? A lo que hemos estado acostumbrados. Jesús le quita el rito a la comida. O sea, yo me pongo a leer el Evangelio de Lucas, ya le dije el capítulo, ¿verdad? Lucas 22, muy bien. Y yo veo a un Jesús que según el rito, ¿qué tenía que decir? Esta es la copa del Mesías. Yo soy el Mesías. Bébanla en memoria mía. Pero si yo voy al texto, en todo el desarrollo de la comida, yo veo a un Jesús que por un lado sí, en ese momento en particular se siente triste por lo que va a acontecer. Enfrentar la muerte no es cosa fácil, pero al mismo tiempo se llena del gozo de lo que va a pasar después. Y rompe toda esta liturgia de la copa del Mesías con un: no voy a volver a beber de esta copa hasta que los tenga a ustedes conmigo en el reino de mi Padre. Y la comida termina en esos elementos. La comida era un banquete donde todos estaban invitados. ¿Sabes, Omar? Este era el mejor momento para que la gente nueva que no conocía del Señor esté presente y comparta. ¿Por qué? Porque era el mejor momento de hablar de Jesús. Y mientras la gente comía o estaba en el momento de la copa, pensemos que la hermana María del Carmen no es creyente, ya la vamos a hacer no creyente ahorita. Perdónenos, hermano, está en yugo desigual por 4 minutos, ¿ya? Entonces estamos en el momento de la comida, estamos ya por beber la copa, qué sé yo. Entonces, y yo que la he invitado a María del Carmen, mi amiga del trabajo, acá a la casa iglesia, le digo: ¿sabes María del Carmen? Nosotros comemos esto porque Cristo Jesús se convierte en nuestra vida. Así como la comida nos llena de alegría y gozo, el Señor Jesús llena nuestro corazón de alegría y gozo. Él dijo que moría por amor a nosotros, y sí que celebramos el amor que Dios tuvo por nosotros. Estamos celebrando que resucitó de entre los muertos para darnos esperanza, enfrentarnos a la muerte sin miedo. Y eso es lo que cada vez que bebemos la copa hacemos. Esta es nuestra familia y Jesús es el Señor y sabemos que Él está aquí. Y por eso es un gusto para nosotros haber compartido la comida con usted y que sea parte de esta mesa que Dios ha preparado.
¿Hice acepción de personas? No. Porque a veces puedo venir, usted no puede comer de esta comida si no ha bajado a las aguas. Entonces, y luego la hermana pregúnteme, ¿y cómo hago para bautizarme? A ver. ¿Cómo hago para bautizarme? Entonces yo vengo religiosamente y le digo, para bautizarte tenemos que ver cómo ha ido tu vida cristiana desde que aceptaste a Cristo, y luego de eso tienes que ir al curso de bautismo, y después de ver si es que has aprendido bien la lección de la doctrina, entonces bajarás a las aguas en el nombre del Señor, y después de eso podrás comer de la cena. Muy difícil que vuelva, no va a volver nunca, ¿ya? La comida era el mejor momento donde todos comíamos la comida, y el evangelio, de ser necesario, era presentado a quien se acercaba a la reunión de la iglesia en la casa por primera vez. Yo me acuerdo que en mi casa decían que, yo me acuerdo que en mi casa decían que la letra con sangre entra. Porque yo creo que la palabra de Dios con comida entra más fácil. ¿Ya vio? Siempre, todo entra mejor con comida. ¿Qué dice Isaac? ¿Qué pasa con el versículo que dice no puedes tomar la cena con ligereza? Indignamente. Ok, ese es el término, ¿no? Otras versiones traducen así. Les voy a leer 1 Corintios 11, ya, para que veamos un poquito del contexto literario donde están estas instrucciones. 1 Corintios 11 ya es Nuevo Testamento. Ya es apóstoles, ya está Jesús que ha muerto, ha resucitado, y la iglesia se está expandiendo por todas partes, ¿ya? Carta a los Corintios, dice así. Dice el capítulo 11 desde el verso 17. Dice: pero al decirles esto que sigue, no los alabo, porque ustedes no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Entonces yo pregunto, ¿qué problema está tratando de resolver Pablo ahorita? ¿Qué es lo que pasa cuando se reúnen? Netamente está hablando de una reunión en casa, la iglesia en casa. En primer lugar, dice Pablo, verso 18, cuando ustedes se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo. ¿Qué hay dentro de este grupo de casa al cual Pablo se refiere? Pelea. Hay divisiones. ¿Usted se acuerda cuando usted estaba en la escuelita? ¿Cómo se molestaban en la escuelita? Salvador, no se acerque a Sergio porque tiene piojo. ¿Verdad? Ya no tiene dónde patinar. Ya no tiene de dónde comer, ok. Entonces, el tema, ¿y eso causaba división entre los amiguitos de la escuela o no? Sí. Claro, ¿verdad? O si no, cuando se juega fútbol. No, tú fuiste bueno para el fútbol en la escuela, Israel. Más o menos. Yo fui malo. Era dueño de la pelota. Yo me confieso, yo fui malo. Entonces, pero los que son buenos jugando fútbol, ¿a quiénes escogían para que sean parte de saca tus 5, saca tus 6, saca tus 11? Ya no importa. ¿A quiénes escogían? Al mejor. Siempre escogían a los mejores. Pues a los buenos. ¿Y qué pasaban como los maletas, como Tito Campos, para el fútbol? ¿Ah? Yo no jugaba si no llevaba pelota, ok. Así funciona. ¿Eso causa o no causa división? Claro, porque divide a la niñez, divide a la gente que está ahí, qué sé yo, queriendo jugar. En Corinto está pasando algo parecido. ¿Qué acontece allí? Allí hay otro tipo de divisiones. Yo soy más espiritual que tú. Aléjate de mí, carnal. Yo te vi comiendo encebollado con esos amigotes. Y caldo de salchicha. No, él no. Otro tipo de división es que aquí nosotros estamos comiendo de esta parte para acá los que vivimos en Sambo. O sea, porque una cosa son los que están desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 11, pero no es igual a vivir en Villa Club, La Joya, Villas del Rey, La Rioja, Plaza Madeira. No, son dos cosas diferentes. Acá, Salvador, acá estamos los que vivimos en los 11 primeros kilómetros. ¿Ya? Allá, la cabecera cantonal. ¿Ya? Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo? Limpiamos el plato. ¿Ah? Por eso limpiamos el plato. Exacto. Con pan. Entonces, ¿qué dice Pablo? Cada vez que ustedes se reúnen, ustedes se están reuniendo para lo peor. Porque cuando se reúnen, hay divisiones entre ustedes. Están haciendo acepción de personas.
Y para los apóstoles, por si acaso, quedó muy claro algo que el apóstol Pedro dejó escrito en Hechos capítulo 10, cuando él está con los primeros cristianos romanos, y Pedro dice: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que Dios mira con agrado en toda nación, en todo grupo humano, aquellos que le reverencian y aquellos que quieren actuar en justicia. La iglesia siempre se caracterizó por no hacer acepción de personas. ¿Qué dice? Sí, una cristiana. Casi toda mi vida pasada en iglesia. Y en mi mente estaba que solo la cena pueden participar los que han aceptado a Cristo. Entonces, ¿cualquiera puede participar en la cena? Yes, sir. Sí, Señor. Porque era el mejor momento de mostrar de forma práctica que Dios no hace acepción de personas y que el evangelio está cercano a ti. Pensemos que tú no eres creyente, que el evangelio está cercano a ti y que Dios quiere tener comunión contigo. Porque la comida es como cuando usted tiene visitas en la casa. ¿Quiénes son los únicos que entran a la cocina? Los anfitriones. Solo los que usted confía más. ¿Sí o no? ¿Usted tiene comedor auxiliar dentro de su cocina? Así sean 2 sillitas y un mesón, no importa. ¿Quién entra allí? Quien tiene más confianza. Comer la comida juntos dice: yo quiero tener comunión contigo. No solo la iglesia, Dios mismo quiere tener comunión conmigo. Más adelante, para responder lo que decía Omar, ya mismo continuamos con el 11, pero luego en 1 Corintios 14 dice: sucede que llega el día en que entra un no creyente a sus reuniones y los escucha hablar haciendo locura, un mal uso de unas supuestas lenguas espirituales. Va a decir el creyente: ustedes, el no creyente, ustedes están locos. Esa es la evidencia de 1 Corintios 14, que en la reunión de la casa participaban también los no creyentes y que eran parte de todo esto que se celebraba en unanimidad. No hay acepción de personas. Para dejártelo un poco más claro, la cena para nosotros los creyentes es lo que dijo Jesús: hagan esto en memoria de mí hasta cuando yo regrese. Para el no creyente, la cena es el mejor momento para compartir el evangelio y hacerte entender por qué Jesús quiere tener comunión contigo. Y donde no te hago acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas. Solo para redondear con Hechos 10, fíjense lo que pasa con los primeros cristianos romanos. Dice de que Cornelio y sus amigos y su familia, mientras escuchaban el evangelio, inmediatamente comenzaron a hablar en otras lenguas humanas, alabando a Dios. Habían recibido ya el Espíritu. Y Pedro, ¿qué es lo que dice? No podemos negarles a estos el agua, siendo que ya han recibido el Espíritu, lo mismo que nosotros. ¡Oh, locura! Sucede que con Cornelio primero recibe el Espíritu y después se bautiza. Cuando con los judíos fue al revés. Primero se bautizaron y luego fueron a perseverar en las casas. ¿A dónde lleva toda la práctica de Hechos? A que yo no puedo andar poniendo restricciones religiosas a la ligera, porque eso mata la iglesia. ¿Cuántos de ustedes, como Omar, por ejemplo? Omar venía con algo en su cabeza, algo oculto, y más o menos: no soy digno, no soy digno, no soy digno. Entonces decía el pastorcito: no, los que vayan a tomar la cena del Señor, pónganse de pie. Y los que se ponían de pie, más o menos... Y los que no se ponían de pie, chuta, que ni los vean. ¿Cómo que? Que ni los vean. Y entonces pasa alguien por allí con el pan, con el vino, si no tienen que desfilar por el corredor para tener el tiempo de comunión, como lo quieran llamar, ¿verdad? Y entonces mientras va pasando, ¿no? Y luego va regresando, va viendo la gente: el fulano no tomó la cena. ¿En qué andará, verdad? Mira, no pasó al corredor a recibir la comunión. ¿Qué pecado inconfeso tendrá? Y es el que canta en la iglesia. Y ese es el que canta en la iglesia, peor todavía.
Entonces, déjeme terminar con 1 Corintios 11, que es donde estábamos leyendo. Dice, cuando ustedes se reúnen, entre ustedes hay divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre ustedes hayan disensiones para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. Cuando ustedes se reúnen, esto no es para comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis. ¿Y qué era lo que pasaba? Algo que pasaba en la cultura de los corintios es que a esa gente le gustaba comer, por no decir tragar. Y los griegos, especialmente los corintios, o también los adoradores de Baco o Dionisio, que eran unos dioses greco-romanos que habían por allí, tenían una costumbre. ¿Cuál era? La humita está buena. Dale, se acababa la huma. Entonces venía Sergio más luego y Sergio traía encebollado. Pero entonces yo ya estaba lleno con la humita. Era costumbre de los greco-romanos, especialmente los de Corinto, tener un cántaro cerca de la mesita donde las personas podían devolver todo lo que habían comido, vaciarse el estómago para ahora comer el encebollado que traía Sergio. Y después de que comían, pensemos que Salvador llegaba con la hermana María del Carmen y ellos traían, hermano, es que hoy día hicimos una comida especial en la casa y trajimos guatita. Y todos sabemos aquí que la guatita de la hermana María del Carmen es brutal. Entonces, ¿qué hacían los greco-romanos de Corinto? Volvían a agarrar el cantarito y decían, no importa que aquí hay espacio, revuelve la comida. Otra vez, se vaciaba el estómago y comíamos esto. Esto era costumbre de estas culturas. Claro, una cultura malsana en ese respectivo contexto. Pero, ¿qué dice Pablo? Ustedes se están reuniendo para lo peor, porque se están comiendo la comida con gula, en demasía. ¿Qué más dice más adelante? ¿No tienen casa para que coman o beban? Menosprecian la iglesia de Dios. ¿Y cómo están menospreciando la iglesia de Dios? Porque cuando estos de aquí arrasaban con todo, si un hermano llegaba tarde, se quedaba sin comida, se quedaba sin disfrutar, no se esperaban. Los ricos, que por lo general muchos de ellos no trabajaban como un artesano o un esclavo o un liberto, llegaban más temprano y entonces entre ellos se comían la comida. Llegaban los que salen marcando tarjeta a las 6 de la tarde, un poquito más tarde, y nadie los esperaba con comida. Para Pablo ese era un problema, y a eso se refiere con comer la cena del Señor indignamente. ¿Qué es comer la cena del Señor indignamente? De que yo no he considerado en amor a mi hermano, no lo he esperado, no lo he atendido. Comió un caldo de salchicha, no es espiritual. He hecho acepción de personas con él. Eso es tomar la cena del Señor de forma indigna. O en otras palabras, eso es comer de forma indigna lo que acontecía en las casas. ¿Sí me hago entender? Ahora, si hubiese algún tema, de algún tema no resuelto en el corazón, más o menos, Señor, he pecado alguna cosa, ¿cuál es la respuesta para eso? No comas. ¿Eso es la respuesta? ¿Cuál es la mejor respuesta? Ven, recordemos el Evangelio, porque el Evangelio dice que tenemos perdón de pecados en su nombre cuando creemos en Él. Problema resuelto. No sé si me explico. Y como era alguien de nuestra familia, entonces podíamos decir, chuzo ñaño, ¿sabes qué? Yo te voy a acompañar. La próxima vez que tú tengas ese pensamiento chiflado acá arriba y que te está llevando a hacer locura, llámame por teléfono y yo me voy contigo y nos vamos a comer así una salchipapa hasta que se te pasen las ganas de reventarte. Y ya está. Pero la familia resolvía esto en el seno de una casa, en el momento de una comida que unificaba. Continúa Pablo diciendo aquí. Dice, menospreciáis la iglesia es la gente, no es el lugar. Y avergonzáis a los que no tienen nada. Ahí está el problema. ¿Quiénes avergonzaban a quién? Los que tenían avergonzaban a los que no tenían. Entonces acá
Cada vez que Alfredito trae la comida, chuzo, todo el mundo sabe que Alfredito trae tallarines al pesto. Riquísimo, riquísimo. Ahí sí vamos todos, ¿verdad? Pero sucede que cuando le toca a Omar trae tostitos y salsita mousse de atún. Ese ya van 2 personas nomás, yo porque están en ayuno. Entonces, ¿qué pasa allí? Entonces, cuando sabían en Corinto, ¿no?, de que Alfredo le tocaba la comida, entonces comamos rapidito, que estos fideos están buenos. El que no llegó se la perdió. Y cuando venía la gente que no tenía mucho, quizás en nuestro ejemplo como Omar, entonces más o menos, ahí trajo otra vez tostitos con mousse de atún. Bueno, cómanse ustedes eso ya. Acá nosotros ya comimos. Eso era avergonzar a los que no tienen nada, según el verso 22. Y dice Pablo, en esto no os alabo. Y continúa, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ahora viene el comentario de Pablo, así pues, todas las veces que ustedes comen este pan y beben esta copa, ustedes anuncian ¿qué cosa? La muerte del Señor hasta que Él venga. Y si nosotros nos ponemos a meditar un poco en la cabeza, la venida del Señor, a nosotros ¿qué sabor nos trae? ¿Qué pasará ese día? Ustedes ya saben. ¿Qué pasará cuando el Señor venga por segunda vez? Estaremos con el Señor por la eternidad. Vamos, otra. ¿Usted sabe? Comeremos con Él juntos. Dijo el Señor Jesús, bienvenido al banquete de bodas preparado por mi Padre desde antes de la fundación del mundo para ustedes. ¿Qué más va a pasar con el día en que el Señor venga? ¿Somos coherederos con Cristo? ¿Qué dice, hermana? Estaremos con Él en la mesa. ¿Qué dice Israel? Tenemos cuerpos glorificados. Según Filipenses, tendremos un cuerpo glorificado igualito al que Jesús tuvo cuando resucitó de entre los muertos. Ese va a ser parte de mi regalo. ¿Qué más va a pasar en ese día? Ya no va a haber llanto ni dolor. Apocalipsis, no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, ni enfermedad, ni amargura, ni nada de eso, porque el mismo Señor nos consolará y Él estará allí en medio de este gran jardín. ¿Qué más pasa en la segunda venida? Cielos nuevos, tierra nueva. Cielos nuevos y tierra nueva. La creación que fue ya no será más, será librada de vanidad y Dios hará todas las cosas nuevas. El día de la segunda venida del Señor, ¿a nosotros qué nos trae? ¿Miedo, temor o espanto? ¿O alegría, dignidad y gozo? Entonces Pablo dice, todas las veces que ustedes comen este pan y beben de esta copa, ustedes van a anunciar la muerte del Señor, porque Él ha muerto y ha resucitado, pero también se van a enfocar en su segunda venida. ¿Y qué dijo Jesús? No voy a volver a beber el fruto de la vid hasta que ustedes estén conmigo en el reino de mi Padre. ¿Y cómo va a ser ese día? Y ese día el reino de Dios será como aquel que les dice, entra, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Cuando la iglesia se reúne, estamos teniendo una pequeña probada, chiquita, en este mundo caído y vil, una pequeña probada chiquita de lo que será el banquete de bodas cuando el Señor consuma el reino en su segunda venida. Y eso es motivo de celebración y de gozo. ¿Estamos bien? ¿Alguna otra pregunta que haya por allí para ir aterrizando nuestro día? Entonces, si estoy clara con esto, primero mi Señor Jesucristo cumplió todas las profecías. En Él están cumplidas las más de 300 profecías. Así es. Del Antiguo Testamento. Él vino, se encarnó, se hizo como nosotros, murió, resucitó, estuvo con nosotros y
dice que también Él será Señor y juez de todo y vendrá por segunda vez. Así Eso es. Entonces, en el desarrollo de la cena del Señor, eso es lo que trataba de hacer resaltar el Señor Jesucristo, ¿no? Todo eso está implícito, todo eso está implícito. El Evangelio, todo lo que se prometió se ha cumplido. Dios mismo se hizo carne. Mientras estuvo entre nosotros, estuvo haciendo el bien, sanando enfermos y liberando a los cautivos del maligno. El Señor murió por amor a mí, porque ese era el precio de mi paz, era el precio de mi salvación. Murió conforme a las Escrituras, poquito en cada vaso. Resucitó al tercer día, porque las Escrituras también profetizaron eso. Ahora Él es el Señor y juez de vivos y de muertos, y Él viene por segunda vez. Para nosotros, la esperanza de lo que añoramos que acontezca. Para aquellos creyentes que ya partieron con el Señor, ya para ellos es la alegría de estar con el Señor, y para nosotros la esperanza de volvernos a reunir con Él. No solo con el Señor Jesús, nos reuniremos también con aquellos que, habiendo dejado este mundo, descansaron en Cristo, y los veremos hacia el final. Perdóneme, pero todos esos son detalles dignos de celebración, y esa es la razón por la cual comemos, y es la razón por la cual bebemos. Claro, todo con mesura, en su nombre, en la iglesia, todos reunidos, sin acepción de personas, sin prerequisitos, sin miedo, sin temor, porque estamos evocando el día en que el Señor hizo todo lo que hizo, y nos adelantamos a lo que hará en el futuro, en su segunda venida. Depende de usted, si usted quiere comprar vinito del Tutti, o quizá otro más caro, o le gusta refresh, o le gusta juguito de uva. Pero el tema es de que en una casa iglesia tiene que haber este momento en particular donde el Evangelio es recordado y los beneficios de la segunda venida son recordados, y poder decir: ven pronto, Señor Jesús. Si es así, entonces, ya que hemos comido la comida, bebamos en su nombre. Amén. En su memoria. Y vamos a orar, porque tenemos que orar. Hechos 2 dice de que oraban juntos y tenían comunión unos con otros y partían el pan, y esto era un combo gigante. Así que vamos a orar un ratito. Vamos a orar por nuestro hermano Marquitos, que está con su salud allí levantándose día a día. Hoy creo que son los comicios en Venezuela, así es, ¿verdad? Vamos a orar por esta nación, que Dios los ayude, y oremos también por nosotros, que Dios nos guíe a cuidar gente, que Dios nos guíe a compartir la comida y la cena con la gente sin restricción alguna, porque es la mejor forma de compartir el Evangelio. Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana y tarde, porque nos permites reunirnos como familia en nuestras casas, porque permites solidificarnos como hermanos, como iglesia, porque nos permites disfrutar de tu bendición y de la provisión. Gracias, Señor, porque qué mejor cosa que relacionar tu provisión y la abundancia de pan, la abundancia de comida, con las grandes bendiciones que hemos recibido de ti. Como decía la hermana María del Carmen, tú eres el cumplimiento de toda esperanza, promesa, profecía hecha, donde lo prometido y profetizado era tu plan para rescatarnos. Gracias, Señor, porque te hiciste como nosotros para entendernos y comprendernos y saber cómo pensamos, sentimos y enfrentamos la vida. Gracias, Señor, porque moriste por amor a nosotros, para darnos vida nueva, para comenzar borrón y cuenta nueva con nuestro corazón. Moriste para darnos un corazón nuevo, con nuevas virtudes, con nuevos frutos. Resucitaste para darnos la esperanza de que la muerte para ninguno de nosotros es la última página de nuestra historia. Es el comienzo de la eternidad, pero junto a ti. Gracias, Señor, porque tú eres el Señor de nuestra vida, el Salvador de nuestra vida, el juez justo que ha determinado perdonar nuestra vida. Y al mismo tiempo, gracias, Señor, porque vienes por segunda vez y renovarás todas las cosas
resucitaremos junto a ti, disfrutaremos de cielo nuevo y tierra nueva. Será el triunfo del Dios eterno sobre el caos que comenzó tiempo atrás. Gracias por ello. Y en esta confianza que tu evangelio nos trae, oramos por nuestro hermano Marquitos, que está con su salud día a día, haciendo todo para recuperarse y sentirse bien. Oramos que tu espíritu lo sustente y que lo acompañes en cada paso, en cada momento y en cada cosa que tenga que hacer para cada vez sentirse mejor. Ayuda a Omar, que está frente a su papá, para que él también tenga la fortaleza y la gracia que viene de ti para atender a su papá en estos tiempos de necesidad. Bendice, Señor, al pueblo venezolano. Hoy ellos están con elecciones. Oramos, Señor, para que seas tú de por medio guardando, cuidando las vidas, que no hayan desmanes, que no hayan aquellos derramamientos de sangre prometidos por voces irresponsables e inhumanas. Y antes bien, Señor, oramos para que seas tú trayendo la paz que esa nación necesita. Ayúdanos a todos a vivir esta semana y permítenos disfrutar en nuestras casas, iglesias, la comunión, la hermandad y el tiempo bonito que como hermanos podemos tener. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana.